bitches. STRM Noticias presenta El Cuarto Medio. Chabelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de libertad de expresión. Mi nombre es Israel Quiñones y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del orbe, aquí desde las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos este 2 de mayo del 2017, un día después de la marcha obrera del Día del Trabajo. Una fecha importante, remembrando y recordando y conmemorando a los mártires de Chicago, que después, a ver si más al ratito bajamos un pequeño video que me encontré por ahí en Facebook, que en 30 segundos explica qué es el Día del Trabajo, a qué se refiere el Día Internacional del Trabajo. Y bueno, aquí en México, Saldo Blanco salió a marchar toda la UNT en diferentes partes del país, con todas las organizaciones sindicales que le conforman y organizaciones sociales. No solo eso, sino que de manera tranquila, pero con una definición firme acerca de lo que intervienen todos los temas torales del trabajo en México. En cambio, en Francia hubo manifestaciones un poco más violentillas, donde quemaron patrullas de policía y hasta un policía. Creo que el enojo francés en medio de este proceso electoral entre Le Pen y, ¿cómo se llama el otro? El de la centro derecha. Bueno, ahorita les digo el nombre, les paso la... Sí, es derecha contra centro derecha en Francia. Es donde se está llevando a cabo el asunto, pero no solo eso, sino que también déjenme comentarles
que el día de hoy en el programa de Carmen Aristegui, Héctor Suárez denuncia amenazas. Menciona que sintió una pistola en la nuca. Al ver la entrevista, pues sí, al parecer sí estuvo un poquito asustado el señor Héctor Suárez y dice que fue una amenaza por parte del gobierno, o así lo denuncia en el espacio de la periodista Carmen Aristegui, por la crítica y la sátira política que ejerce. Además, anunció la PGR con bombo y platillo, que por cierto hizo conferencia de prensa hoy en la mañana. Estaban ahí todos los periodistas afuera del plantón de los papás, de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque anunció la PGR con bombo y platillo que atrapó a Dámaso López Núñez. Ya había ganado la guerra al interior del cártel de Sinaloa, dice Anabel Hernández. Como le gusta a Anabel hablar de esos temas. Luego no puede decir dónde anda. Secuestran a comandante de policía municipal de Tixtla Guerrero, quién sabe por qué, si son re buena onda. Rechaza el INE retirar spot del PAN que critica a candidato del PRI en Coahuila. Y pues platicaremos de más temas que andan por ahí rondando también en la página de STRM Noticias. Esta noche en esta mesa de trabajo me acompañan como prácticamente todas, excepto la semana pasada que se fue de juerga. El día de ayer fue su cumpleaños, el joven Benjamin Button del sindicalismo mexicano, el señor Víctor Álvarez Givanel, felicidades. Servidor. Ya no les dijiste cómo te conocen. Bueno, la gente que te conoce sabe que eres Israel, y los que no. También. No, creo que te llaman Cristian. No le hace, sí, déjalos. Bonito nombre, por el día del trabajo, el compañero mío. Sí, pues está trabajando. Bueno, tampoco vino la semana pasada y me acompaña en esta mesa. ¿Quién? Con un suéter bastante femenino. La edecán de este programa anunció con bombo y platillo que si tenía su atuendo iba a quedar rojo para la marcha del 1 de mayo. Desafortunadamente llovió un poco por su casa y se decoloró y quedó rosita. Bueno, en fin, el señor Alejandro Montero Caballero. La de Quiñones, le gustó mi... Sí, no sabes. Mi mamá tiene una similar, fíjate. También el señor Jesús García Arreguín esta noche aquí acompañándonos. Buenas noches, compañeros. En los controles desde la hermana República Poblana, el compañero Francisco Martín Carrillo. Y también están aquí con nosotros dos compañeros que han dedicado buena parte de su existencia a la lucha sindical desde diversas trincheras, y hoy lo hacen también desde el punto de la información, presentándonos este espacio que es democracia y libertad sindical.org.mx. El compañero Gabino Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alejandro Alemán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y bueno, antes de comenzar con temas del trabajo, con temas de la marcha, con el tema de este nuevo espacio, de el relanzamiento de este espacio de información de la Fuente Obrera, valdría la pena comentarles, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos también en Twitter y en Tumblr y en todas las redes sociales, en Facebook. Bueno, resulta que hay un personaje que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Y él quiere imponer en Acción Nacional a su señora esposa, así como que siguiendo el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner y su esposo. Híjole, pero hay una pequeña diferencia de capacidad y hasta de orientación político-ideológica. Ah, yo pensé que de otra. Bueno, el asunto es... hasta de aspecto externo también. Sí, y sí. Y sí. El asunto es, Felipe Calderón, este sábado que pasó, Salud. tuvo una discusión con el señor Rodríguez Prats. ¿Qué sucedió en esta plenaria del PAN? Bueno, se calientan los ánimos cuando Rodríguez Prats, en un acalorado debate, le dice dos cuestiones a Felipe Calderón que no se escuchan en la grabación que una diputada federal de Acción Nacional compartió con el periódico El Universal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Rodríguez Prats, en medio de una discusión en la que Calderón alegaba que su mujer debía de ser la candidata de Acción Nacional para 2018, Rodríguez Prats le reclama de manera fuerte al Felipillo: no trates de imponer a tu mujer
Y recuerda, Felipe, que ese día estabas tomado. No hubiera dicho eso Rodríguez Prats, porque no lo bajó de miserable, de que él le dio trabajo en la Secretaría del Trabajo al expriista, que lo mejor que le pasó en su vida fue que se sentaron juntos en la Cámara de Diputados y que por eso lo invitó al PAN. Bueno, pero pues ¿para qué discutimos nosotros lo que podemos arreglar a botellazos?, diría Felipe Calderón, y vayamos a escuchar en todo caso esta grabación que dio a conocer el día lunes el periódico El Universal. Y regresamos en un momento. Mira, profesor, te voy a contestar, pero no te voy a pegar. No te voy a pegar porque yo no estoy como tú, lleno de odio y de rencor. Yo creo que eso te enferma y te hace ser tan insolente, tan majadero y tan irresponsable lo que ¿Qué no me eres. ibas a pegar? Yo te invité al PAN. Orden, por favor. Te dije que te iba a contestar. Te estoy contestando y tenme respeto. Si quiera otro. Yo te invité al PAN. No es cierto, no es cierto. Orden, por favor. Evitemos los diálogos personales. Está contestando. Te voy a recordar porque quizá no te acuerdas. Estabas tomado. Por favor, orden. Una intervención. Vamos ateniéndonos al tema que estábamos debatiendo. Tiene derecho a la réplica, por supuesto. Por eso brinqué todas las intervenciones y le otorgué la palabra. Tiene usted la palabra. Le pido a los consejeros que seamos respetuosos y pasando esto, que podamos tratar de enfocarnos hacia los temas que estamos debatiendo. Yo creo que hay mucha gente que me ha insultado y ofendido con esa calumnia y no lo va a soltar de nadie. Ni de los moreros de afuera, ni de los de adentro. Quizá quien no se acuerda que te invité al PAN eres tú, por razones de ese tipo. Yo invité al PAN a este hombre cuando éramos diputados y le habían cancelado su aspiración a ser candidato en el estado de Tabasco. Y le dije, vente al PAN. Y poco tiempo después vino. No me arrepiento de eso porque creo que es un hombre inteligente. Y sí, yo fui militante como muchos en la época dura del PAN. Fui dirigente juvenil, fui dado por mayoría aquí a la Asamblea del DF y diputado federal. Y como secretario general del PAN, con Carlos Castillo, yo tenía 30 años, y luego presidente del PAN 3 años después, siempre promoví los debates en Acción Nacional. Siempre. En el Comité Nacional y siempre en el mundo. No hubo un solo tema que quedara sin debate. No había plazos mayores a 6 meses antes de que se convocara el Consejo Nacional. Habría asamblea de gobierno. Y cuando el partido se decidió una contienda interna en la que participé contra el gobierno y gané, también fui respetuoso del partido. Sí, efectivamente, colaboradores míos como Germán Martínez, como César, fueron presidentes del PAN. Pero yo creo que tú no tienes ninguna autoridad moral de negarle a Germán Martínez su panismo y lo mucho que es apreciado, entonces se habla del PAN. Ni tampoco tienes la trayectoria que tuvo César Nava para ser también dirigente juvenil y brillante legislador y brillante servidor público y luego ser también candidato del PAN, en donde pudiste haberte registrado, porque una vez te registraste. Yo jamás te lo impedí, ni podía hacerlo, lo sabes. Jamás le pedí a Santiago que se declinara la candidatura, ni a Josefina, como bien dice. Y efectivamente, en el propio gabinete, yo les pedí a mis colaboradores: quien tenga más posibilidades de competir en la opinión pública, que lo haga, pero no podemos ir tan divididos. Eso fue lo que pasó. Y qué bueno que ahora te desahogas, porque espero que eso alivie tu rencor, que tanto daño le hace al PAN. Y volvamos al tema. Creo que esto no merece el que te responda al nivel que tú te pones, y la desgracia es que me has ofendido y me has calumniado en la opinión pública, Villa Margarita, y no tienes dignidad ni derecho a hacerlo. Yo creo que lo que debemos hacer es precisamente evitar que lleguemos a estos extremos. Y efectivamente, Juan José, calumnias a Margarita, pero ahorita reconozco un ámbito. Yo sí he pensado honestamente la opción de salirme del PAN. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque tengo una última esperanza y vengo al Consejo suponiendo que hay gente responsable, con sentido ético, con amor a la patria,
ignoran más los rebaños que me ha tocado ver que se forman, sí, muchos al amparo de nuestro gobierno, pero que se siguen formando en el control que se hace del valor, precisamente el evitar que vengan ciudadanos que refresquen al PAN para que todo se quede controlado. Yo quiero retomar, contestado, no golpeado porque no quiero ser tan miserable como tú lo has sido. Preferirme a lo que dice Santiago. Santiago, ayudémonos, dialoguémonos. Si todo va a ser por aplanador aquí, si se va a imponer el interés legítimo que sea, por encima de buscar la manera de que salgamos unidos, estamos acabados. Yo quiero que gane el PAN, por supuesto que quiero que gane Margarita, creo que es la mejor, y por lo menos es la que está más avanzada en las encuestas, pero no me importa que sea Ricardo, que sea Rafael o que seas tú, si el método que escojamos para elegir a nuestro candidato es un método que nos una, como siempre nos ha unido en Acción Nacional, como siempre hemos puesto, jamás ha habido impugnación del padrón en las internas a nivel presidencial, ahora sí la tenemos. Jamás ha habido una decisión de ese calibre que nos divida. ¿Por qué? Por el método democrático que tenemos. Hoy no lo tenemos. Yo les pido, amigos, que Ricardo, Santiago, dialoguemos, discutamos en la permanente lo que tenemos que discutir. No hagamos por mayoriteo lo que nos va a definir. Y yo les pido, no me ayuden a tomar por mí una decisión que yo no quiero tomar. Y no es chantaje, Juan José. Yo quiero que el PAN gane. Quiero morirme panista, porque aquí nací. Pero no puedo aceptar ni insultos como los tuyos, ni prácticas. Mira, Juan José, te voy a contestar, pero no te voy a pegar. No te voy a pegar porque yo no estoy como tú, lleno de odio y de rencor. Yo creo que eso te enferma. Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar las palabras del expresidente Calderón. Me llama mucho la atención que el domingo, en entrevista de Grupo Imagen por televisión a Rodríguez Prats, se le hacen una serie de cuestionamientos. Entre ellos, ¿qué opina en este momento de Felipe Calderón? Y de lo que dice el panista Rodríguez Prats, bueno, expriista tabasqueño de origen, es que Felipe Calderón fue un mal presidente y un peor expresidente. Que efectivamente esa discusión de la que se habla en este audio, de una plenaria de Acción Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, es una borrachera, porque así la determina Rodríguez Prats, que llevaron a cabo él y Felipe Calderón en Huatulco, Oaxaca. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Calderón, insisto, quiere imponer a su mujer, dejando de lado a otros aspirantes como Rafael Moreno Valle, la gobernadora más guapa de México, o exgobernadora, y el señor Ricardo Anaya, el joven maravilla, como lo bautiza el hoy gobernador chihuahuense Javier Corral. Bueno, en esta temática, en esta polarización que tenemos en este momento, pues yo cedo los micrófonos para iniciar con una pequeña ronda de opinión respecto a esto, porque nos debe de importar bastante, al punto de que sí, efectivamente, Margarita Zavala, según encuestas del Financiero, se encuentra repuntando las mismas, pero en otros puntos está rebasada por Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, el fin de semana pasado fue amenazado por un grupo delictivo del Estado de México para ir a Colman en medio de la campaña de Delfina. ¿Delfina qué es apellida? Sánchez. Sánchez. ¿Cuál Sánchez? No, ¿cuál Sánchez? Gómez, ¿no? Delfina Gómez. La maestra Delfina Gómez, candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, y que también, según varias encuestadoras, excepto una, es quien va a la cabeza de las preferencias electorales. Bueno, dicho esto, mencionaba Julio Astillero
también en su videocolumna de lunes, que Felipe Calderón pierde como presidente el poder de decidir dentro de su propio partido, a pesar de que él quería seguir las costumbres priistas de que el presidente es el primer jefe del partido. Pero Felipe Calderón deja un rastro de aproximadamente, varían las cifras, pero se habla entre 70 y 100,000 muertos durante su mandato con la famosa guerra del narco, contra el narco, perdón. Se habla del tema Guardería ABC, del cual el periodista Jorge Ramos ha cuestionado de manera contundente en 2 ocasiones a la precandidata Margarita Zavala. Tuvo, eso es opinión personal, o impuso a uno de los peores secretarios del trabajo que ha tenido esta nación, desarmando a Luz y Fuerza del Centro y dejando sin trabajo a miles de trabajadores, dejando sin fuente de empleo a miles de trabajadores, que fueron los del ESME. Y que este señor se llama Javier Lozano, hoy secretario de Gobierno en Puebla y aspirante a la gubernatura, como desde entonces. Felipe Calderón, mi estimado Alejandro Alemán, ¿qué opina usted de este audio o en sí del señor Felipe Calderón? Bueno, yo creo que independientemente de que podamos calificar la gestión del presidente, la pasada gestión presidencial, hay algo que llama mucho la atención, y es que Calderón a lo largo del audio apela a una supuesta democracia dentro del PAN, habla acerca del padrón electoral, habla que precisamente la fuerza del partido está entre sus gentes, entre su capacidad de diálogo, entre el análisis que se puede hacer dentro del partido. Sin embargo, por más que pueda argumentar en este sentido, lo que queda bastante claro es que hay mucho protagonismo. Finalmente, él dice que empieza a sacar las cuentas de qué personajes los ha estado encumbrando dentro de la política. Ha sido él trabajó y se ha puesto como el que pertenece a este grupo de notables o este pequeño grupo que decide qué es lo que va y qué es lo que no va en México, en mecenas prácticamente, y en ese sentido dice, bueno, es muy válido que quiera proponer a mi mujer. Entonces aquí yo creo que tenemos una visión de un Calderón en un esquema bastante claro, en el cual utiliza este doble discurso, ¿no? Nos está hablando de una democracia del PAN que no existe, y por otro lado está ejerciendo una presión pues para finalmente ir posicionando a su mujer como candidata, ¿no? Entonces, esto sí debe de llamar la atención sobre realmente los partidos que están trabajando, ¿no? Y hasta qué punto es una oferta hacia la población o es un manejo entre pequeños grupos, ¿no? Mi estimado Gabino Jiménez, tenemos a un Calderón iracundo. De hecho, en la entrevista con Grupo Imagen, que salió el día de ayer en el espacio de Ciro Gómez Leiva, Rodríguez Prats lo acusa de iracundo y agresivo. Pero no solo eso, sino que también el tema de la reforma laboral que se realizó durante el mandato de Felipe Calderón, poco antes de que él saliera, y le deja tendido a Enrique Peña Nieto, según también el periodista Álvaro Delgado, que lo recuerda en su libro El Amaciato, que Felipe Calderón deja este tema de reforma laboral para que a Enrique Peña Nieto no le cueste trabajo iniciar con el famoso Pacto por México y con todas estas mal llamadas reformas estructurales. En este caso, ¿qué opinión te merece el señor Calderón? Bueno, es cierto que las personalidades de quien es acusado de dipsómano están dados esos perfiles, ¿no? De iracundo, entre otras cosas, de irascible el hombre, pero me llama mucho la atención, yo me regreso un poco antes al video, me llama mucho la atención que al hablar de democracia sí alude y quiere convencer que platiquen lo que tengan que platicar, ¿no? Vámonos al cónclave y dejemos los mayoriteos, no vayamos al voto del consenso, no vayamos al voto, sino vamos al oscurito, vámonos a platicar, porque parece que quien es la mejor pues es su esposa. Eso me parece a mí que hay un doble discurso
y tendríamos que atenderlo porque en realidad pues su gobierno fue así, ¿no? Y el de muchos otros, no nada más el de él, habría que ser muy claros en esa parte. Y bueno, pues hablar de que si dejó tendida o barrida la casa para que llegara el otro y no le costara trabajo, es muy cuestionable, porque la reforma laboral ha sido ya superada esa parte, porque ha habido otra reforma laboral de la reforma laboral. El asunto es que no quedamos los trabajadores y las trabajadoras en ninguna situación que nos permita ni siquiera nadar de muertito, ni siquiera sobrevivir, ¿no? No podemos estar pensando que eso fue algo que tendió y que barrió y que allanó el camino para el siguiente gobernante como si fuera una herencia y una bonomía de personaje que hace que por el bien de la patria las cosas caminaran mejor. Me parece a mí que la lucha que se vive el día de ayer, los reclamos, tienen que ver mucho con esto que no ha terminado de llegarle a las y los trabajadores, a la mayoría, ¿no? La precariedad laboral, la informalidad, las demandas que se viven hoy, hasta los más asentados en el terreno laboral, los mejor acomodados, pudiéramos decirlo, que en parte son los compañeros telefonistas, hoy estamos viendo que están sufriendo un embate pocas veces visto, imaginado, ¿no? Dividir la empresa y atentando contra sus derechos laborales. Si a ellos, si a ustedes que están en una condición muy sólida, ¿no?, está pasando esto, ¿qué esperamos a los demás? ¿Y qué esperamos con las leyes que tenemos? No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Esto no ha funcionado para la clase trabajadora. Montero, ¿a ti qué opinión te merece pues esto que ocurrió, que de buena o mala manera interfiere, afecta, llega, golpea a la vida nacional, política nacional y crea una disfunción política en los posibles candidatos que pudieran llegar al 2018? Pues ahí se ve claro, como bien lo comentaba el compañero, el favoritismo y creándole su camita a su esposa Margarita, y pues tristemente vemos que no hay algo en el cual se puedan consolidar o soportar para realmente ver que fuera una buena candidata. Pues ahí con ese video se deslumbra tristemente la situación en la cual la favorece, pero sin ningún argumento que pueda ser de soporte o un principio para nosotros como mexicanos. Pues es el embate que tenemos con estos exgobernantes que quieren impulsar a candidatos que realmente no vean por nuestro país, ¿no?, sino que sea todo lo contrario, lo que hemos estado viendo alrededor de otras campañas presidenciales. Y pues yo creo que ahora es el momento adecuado para que nosotros el año que entra, pues realmente veamos y salgamos a ejercer un voto por alguien que realmente veamos que vaya a darnos el gobierno que nos merecemos como mexicanos. Yo estoy convencido que ni el PRI ni el PAN nos van a ayudar. Son parte de lo que se ha construido con esas reformas estructurales, supuestas llamadas reformas estructurales, que para mí son reformas neoliberales, y pues realmente ver quién podría empezar a construir un mejor país en tanto lo económico, político y social, ¿no? ¿No te habrá llegado Lady Bolsitas? No. Que por cierto, ahí sale otro video que recibió $1,000,000 por hacer una ley. No, bueno, el que va a demandar es al que le recomendó el tinte para su atuendo. No, esto me lo regaló. Iba a ser rojo. Me lo regaló mi esposa, Rosita. Mejor ya no me digan nada. Arreguín,
tus órdenes. Calderas, tú. Te voy a tomar un poquito y a ti, y a ti te lo voy a decir así. Tu paisano, tu brother. Es una lástima. Tu coterráneo. A ver, dejó... Ahí vivía al ladito de mi casa. ¿En serio? Sí. Mira, ahí te va. Dejó a Cocoa, su hermana. Cocoa. ¿Quién le ponen un nombre así? Debería se llamará Cocoa. Es de chocolate. Cocoa Calderón la deja bien acomodada. Según Álvaro Delgado en su libro, deja solita a Josefina Vázquez Mota, o sea, tú sabes a qué me refiero con ella. Cocoa Mota. Cocoa Mota, no, estaba bien pacheco, entonces no andaba borracho. El asunto es, no conforme con haber desestructurado en su momento Acción Nacional, el día de hoy amaga con que si su mujer no es la candidata, se va a ir por la libre. Y no solo eso, sino que él y ella, obviamente, se van a salir del PAN. Que en el video o en fotografías no se ve a Margarita muy convencida de lo que está diciendo su viejo, le haber dicho bájale al presidente. Pero tú ¿qué piensas de ese factor? Híjole, en realidad nos debería de preocupar lo que diga este personaje. O sea, en realidad nos sorprende lo que dijo este personaje. A mí ya Todos no. conocemos quién es Calderón. Y decir que se va o decir que acomodó a X o Y y Z, pues sí los acomodó. Digo, hay que recordar nada más su gabinete. Ernesto Cordego, ¿dónde está? Sigue siendo senador. ¿Dónde está Javier Lozano? ¿Dónde está Agustín Carstens? ¿Dónde está Genaro García Luna? Que si bien escondido ha de estar moviendo todavía los hilos de la PGR y demás. José Antonio Meade, Josefina Vázquez Mota, Cocoa. Y podemos seguir mencionando personajes de su gabinete. Entonces, es un show mediático impresionante, sigue siendo el gran teatro. Los políticos siempre apuestan por el olvido para los problemas sociales. Lo están apostando para los papás de estos muchachos desaparecidos en Ayotzinapa y no lo han logrado ni lo van a lograr. Pero nosotros estamos empecinados a retomarlos y a tenerlos en nuestra vida y seguimos mencionándolos. La verdad es que sean cosas buenas o malas, a ellos siempre les ayuda para mantenerse en las esferas políticas de este país. Entonces, créeme que lo que diga o lo que dijo en esta grabación es algo de sorprender. Y desde mi punto de vista, Felipe Calderón sigue tan bien apalancado como desde el primer día que fue presidente de la República. Givanel, tu tío, el Pipe, ¿qué opinas? ¿A ti te asustaría que te dijera, no, Givanel, ya voy a dejar el PAN, si no... Híjole, mira, distinguidísimo sobrino. ¿Tú crees que esté asustado Anaya o contento? Pues yo creo que retiemblan en sus centros la tierra al sonoro rugir de Calderón. Yo creo que lo que se exhibe aquí es la triste evolución de un partido que alguna vez exhibió como blasones la decencia de los políticos de que él formaban parte. De hecho, Calderón, hay que comentarlo, en algún momento dado fue el alumno más aventajado del jefe de los doctrinarios de Acción Nacional, de Carlos Castillo Peraza. Y es importante señalar eso porque allá por los años 90 irrumpen en Acción Nacional toda la generación de los bárbaros del norte, de los empresarios que alguna vez decidieron que ya no querían ejercer el poder indirectamente a través del tricolor, sino hacerlo más directamente, y la instancia que eligieron para hacer esa jugada fue Acción Nacional, y alguno de ellos, aunque no era precisamente del norte, sino además por el rumbo del Bajío, llegó a presidente de la República. Fox Quesada. Y aún más, Calderón, en una suerte de rebelión apoyada por un connotado jalisciense de Acción Nacional, ni modo, de Jalisco se cuecen habas. Que después lo mandó Sí, lo exilió, Lo exilió, pero vamos, en algún momento dado él fue protagonista de una rebelión contra la investidura presidencial.
Y al final de su gestión, él fue víctima de esa misma rebelión, pero quizás lo que nos han enseñado la mayor parte de los panistas, y hay muy pocas excepciones en ese caso, yo todavía quiero creer que el señor Corral puede ser una de las excepciones del caso, es que cuando llegan a hacerse del poder en alguna entidad, repiten los mismos procedimientos que son habituales en los políticos priistas. Si algo llama la atención en la queja de Calderón es el hecho de que señala que hoy en día está bajo cuestionamiento el padrón de militantes de Acción Nacional y que hay una suerte de cargada protagonizada desde los estados por aquellos que ejercen la gubernatura en sus respectivas entidades. Y como hoy en día esa suerte de cargada no lo favorece a él ni a la candidatura de la esposa, aunque diga lo contrario, finalmente protagoniza una suerte de chantaje. ¿En qué consiste el chantaje? No tendríamos que espantarnos demasiado que la señorita Zavala pues quiera jugar por fuera de Acción Nacional. Señor, aunque le cueste más trabajo. Aunque le cueste trabajo, bueno, supongo que debe haber sido el trabajo del señor Calderón. El hecho es que... Valiente hombre. Originalmente la idea era construir la candidatura de la señora Zavala a través de la figura de candidatos independientes, pero eso se ha desgastado tan rápidamente que en algún momento abandonaron esa variable y trataron de convencer a la estructura de Acción Nacional de que impulsara la candidatura de la señora Zavala, nada más que pues resulta que uno de los principales suspirantes a la candidatura presidencial es precisamente el presidente del partido, que no tiene muchas ganas de cederle el lugar a la señora Zavala. Entonces, resulta que los campeones antes de la decencia, los que iban a ejercer el poder, a lo mejor en la misma lógica que el PRI, pero sin hacer tantas trapacerías, al final de cuentas han resultado iguales o peores, o nos han demostrado que la derecha es la campeona del doble discurso, pregonar una cosa y hacer otra, y eso ha sido característico de los gobiernos panistas. Habrá que ver cómo todas las inversiones que se hicieron para fortalecer el rancho del señor Fox Quesada, habrá que ver lo que han hecho cualquier cantidad de gobernantes panistas para hacerse de negocios harto lucrativos a expensas a veces del erario público, a veces de una cosa o de otra. Y bueno, yo nada más dejaría un último apunte. Yo coincido mucho con Gavino que la reforma laboral del 2012 fue un desastre para la clase trabajadora. Nada más yo daría un pequeño matiz. Para los trabajadores fue un desastre, pero para quien después ocuparía Los Pinos armando el Pacto por México, fue algo así como pavimentar el piso para que después transcurriera el bendito pacto, porque lo que se genera con la reforma del 2012, y bien lo señala Gavino, fue precisamente el generar un entorno laboral o entornos laborales con mano de obra barata, y eso fue una pieza maestra para lo que después vendrían las sucesivas reformas estructurales, que de todas maneras no falta una en la que no haya habido consecuencias laborales. Comencemos con la energética, que prácticamente tenía un candadito para eliminar pasivos laborales, la reforma educativa, que de educativa no tuvo nada, pero sí fue una gigantesca coladera contra el magisterio, y últimamente lo que era su único elemento de legitimación en este caso, que era la reforma en telecomunicaciones, que al final de cuentas hoy en día, con una decisión del regulador que estaba prevista en la propia ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pues está teniendo repercusiones laborales innegables. Claro, desde su escritorio los señores del regulador no lo ven, pero es suyo evidente. Bueno, no se habían dado cuenta de un pequeño detalle. Desde el escritorio, Teléfonos de México, la partimos en pedacitos. ¿Sus trabajadores? ¿Cuáles trabajadores? Ay, caray, ¿sí tiene trabajadores? ¿En serio? Digo, desafortunadamente ese fue el comportamiento de nuestros buenos gobernantes. Y bueno, al final de cuentas, hasta la dipsomanía de Felipe Calderón creo que está muy directamente anclada con esa suprema hipocresía que es característica de la derecha en México. En México no hay una derecha ilustrada. Alguna vez hubo un conato de haberse generado tal,
todavía cuando la famosa polémica de Caso y Lombardo, que antecedió a la autonomía de la universidad, se podía presumir que había algo parecido a una derecha ilustrada. El último estertor de la misma fue el propio Carlos Castillo Peraza, que por cierto también era muy afecto a perder el control en los debates. Hizo una pésima campaña para la jefatura de gobierno en el Distrito Federal. Y creo que la tragedia personal del señor Calderón, aparte de pregonar una cosa y hacer exactamente lo que dictaban los intereses creados, pues ha terminado por refugiarse en una generosa cantidad de alcohol. Y yo en estos momentos no estoy seguro si el señor es un activo o un lastre político para las aspiraciones de su señora, que creo que cuya candidatura se vio fuertemente mermada por la victoria de Donald Trump. Ellos se aspiraban a repetir lo que se hizo cuando ascendió Fox al poder, que de la mano de la señora Clinton, como antes de la mano del señor Clinton pudo llegar Fox Quesada después de un préstamo tras una situación económica comprometida, ahora se pudiera hacer la gesta, pero en beneficio de la señora Zavala. Casi los mismos protagonistas, casi como la política en México al estilo Dr. Simin, lo mismo pero más barato, ¿no? Bueno, quiero mandar calurosos y afectuosos saludos a Carlos Alberto Grina, Jesús Calcanio Fonoy, Viridiana Saldaña, Sergio Fabián Loman Mendoza, Roberto Magaña, César Núñez, un abrazo, carnal, Juan Fernando Toledo López, Letargo Geisher Focus, Julio Quiñones a la sección 111 allá en Puerto Vallarta, Sonia Sauri, Arturio Chávez Almaraz, Jorge Eri Castillo, allá nos vemos mañana, Marle Dur, STRM Apodaca General, Catalina Castillejos, Fabián Bolaños Corpus, Gabo Medina, Fabián Bolaños Corpus, Jab BDZ, Carlos Alberto Espinosa Colunga, Turish Cor, Dulce Verónica Villalobos, Fabián Bolaños, Claudio Rodríguez, Armando Salas, Ana María Vázquez, Isabel Quiñones, Ofelia Estrada, ay, mi carnala, quieto, cabrón. Ah, caray, son las José que nunca Luis presentan. Guapa. Tu madre. ¿Conoces al gato padre? No, pero la mamá de Topolino. Luego te voy a presentar a la mamá de Camilo VI. Pero en fin, el asunto es a José Luis Arriola, Lili Marlene Hernández Jacobo, Lupita Estrada, Nayeli Gómez, Alejandro El Trucutru, Carlos Salinas, Adriana Ábalos, Luna María, Alberto Rodríguez, pero no de Gortari. Rosa María Hernández, Adriana, Alberto Rodríguez, Rosa María Hernández, Claudio Rodríguez, de Tranviario, Rosa María Hernández, ¿no? Miguel Ángel Montero, ¿es algo tuyo? ¿Lo quieres conocer? El bíblico. No es feo. El bíblico. Rogelio Santillano, un saludo hasta Tamaulipas, Javier Llamas, Ilan Joseph Quiñones, invadiendo la materia de trabajo de la decana. Ya se quejaron. Pero en fin, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo, y también en Twitter. Bueno, los saludos los mando después. Saludos, Oscar Hidalgo. Diana Gascón, Beto 34, un saludo carnal a Bernardo Reyes. Yo pensé que caray, puros históricos se están conectando. Jaime Berardo, a Misarta, quien anda diciéndome qué bonito nombre. de Alberto Uribe Camacho. Bueno, en fin, a una serie a Román López Sosa, un saludo carnal, allá a Campeche, a Carlos Jorge Vizcarra, regidor de Tonalá, que se anda peleando aquí con otros camaradas. Y bueno, en fin, antes de irnos, déjenme platicarles rapidísimo que, maestros, nos vamos a ir a comer un video para ya entrar en materia laboral. Ahorita te voy a dar tu merienda, Montero. Maestros de Buenos Aires rechazan oferta salarial del gobierno provincial. Hay un serio y verdadero problemón con los maestros argentinos. Quiere decir, no solo eso, sino que también en Bolivia los sindicatos oficiales se están rebelando en contra de Maduro. No digamos la desestabilización laboral, económica y social de Venezuela, además del encontronazo y desencanto después de la salida, después de que se diera ya elecciones Rafael Correa en Ecuador, y pues Latinoamérica está cambiando vertiginosamente, irónicamente, a la llegada de Donald Trump. Vertiginosamente. ¿Isaac Gamboa? ¿Qué tan cierto es que...? ¿Qué? Oye,
Si no acabas de saludar, mañana- vas a tener problemas que con tus mañana fuera remesas, filiales. Compañeros, yo lo que les voy a comentar es nada más, yo les recomendaría, comuníquense con su secretario general, con su delegado, con su coordinador. Pues yo creo que es momento de tomar acciones concretas, firmes, y ponernos la camiseta de sindicalistas, no de empresistas. No quiero conocer a los verdaderos telefonistas. No quiero saber de esquirolazos. La empresa... Pero tú esquiroleaste contra tu sexo. Consultar al sindicato, presentó su proyecto de separación funcional de Telmex y obviamente estamos tomando medidas para hacer notar nuestra inconformidad frente a esa decisión unilateral de la administración de la empresa, contraria a lo que le habían asegurado a nuestro secretario general. Sí, Así ¿no? es. Y lo platicamos la semana pasada. Hablando del doble discurso, ¿no? A propósito de eso. Sí, aunque hay una nota, insisto, de la empresa, pero pues una notita. Sí, como un rengloncito. Yo preguntaría, y si lo pondría bajo contexto. ¿Estará Héctor Slim, sobrino, y Daniel Hag rebelándose ante los designios del señor Slim padre? ¿O será una pelea arreglada? Doble discurso, no sabemos. Pero de que tienen que notar que hay inconformidad de los trabajadores. ¿Daniel Hag tendrá acciones de América Móvil o solo es empleado? Es una pregunta obvia, Givanel. Bueno, vámonos entonces, vamos con el discurso. Regresamos y entramos al tema laboral, 1 de mayo. Regresamos en un momento aquí al Cuarto Medio de STRM Noticias y de radionewred.com. Con el compañero Francisco Hernández Juárez, en vivo vía Facebook. Bueno, realmente me siento muy satisfecho porque hubo una gran participación de los compañeros telefonistas con mucha disciplina, con mucho entusiasmo. Como aquí quedamos vestidos de rojo y negro, y estoy cierto que esa participación así también se dio en el interior del país, y que todos nuestros compañeros de esta manera dejaron claro que el sindicato está fuerte, está unido y dispuesto a enfrentar y resolver ese problema. Muchísimas gracias, compañero.
Compañeros, compañeras, los telefonistas estamos siendo presionados por el IFETEL, ordenándole a la empresa que tiene que diseñar un esquema para partir a Teléfonos de México en dos empresas. Nosotros, frente a esta reforma estructural, hemos manifestado desde el principio nuestro más absoluto rechazo, porque creemos y seguimos confirmando que este tipo de reformas no le sirven al país. Por el contrario, solo benefician a unos cuantos que han tomado el poder económico y el poder político en el país. No obstante, nosotros, porque la empresa así lo determinó, decidimos apoyarla, porque le dijeron que si cumplía con los términos que le habían planteado, iban a terminar por retirarle las sanciones. Esa evaluación la iban a hacer en 2 años. No la hicieron en 2, sino hasta 3 años después. Y a pesar de que el IFETEL cada trimestre que tiene que presentar un reporte que señaló que la empresa había cumplido con todo lo que le habían pedido, a pesar de eso, al final decidieron ir a la medida más extrema, es decir, partir a la empresa en 2 cuando se señalaba que solo eso era posible ante el incumplimiento. Finalmente, ellos van en esa dirección en contra de su propia disposición legal, violentan la orden que ellos mismos implementaron. Pero no solo eso, sino se atreven a señalar, yendo más allá de sus propias facultades, que la nueva empresa debe ser con trabajadores independientes, y además que los trabajadores de esa empresa deben ganar menos que los trabajadores telefonistas. ¿De dónde se atreven ellos a señalar o con qué facultades una decisión de esa naturaleza? Nosotros hemos esperado pacientemente una rectificación del IFETEL. La propia autoridad del trabajo nos dijo que necesitaba 2 semanas después del 25 de abril para darle margen a intervenir frente al IFETEL. Y seguiremos esperando pacientemente, pero hemos dado el plazo del 12 de mayo. Si para esa fecha no hay una modificación de esta decisión, nosotros estamos preparados para estallarles la huelga. No tenga ninguna duda que lo haremos si se trata de defender nuestros derechos como trabajadores. Es importante que ustedes sepan, muy importante que ustedes sepan, que esa decisión que está tomando el IFETEL de hacer una separación funcional la apoya en decisiones que se han tomado semejantes en otros países. Y no hay un solo país donde se haya implementado esta medida, ni uno en que esta haya funcionado. En todas ha fracasado estrepitosamente. Aún en Inglaterra, que la utilizaban como uno de sus argumentos, los ingleses detuvieron la operación por una razón importante, como va a ocurrir aquí, porque nadie está invirtiendo en la infraestructura de telecomunicaciones en Inglaterra. Se ha caído la inversión, se ha caído el servicio, y peor aún, todavía después de 20 años no encuentran una solución para el problema laboral. Para darle una salida, en Inglaterra lo que van a hacer es quitarle a los jubilados a British Telecom y se los van a pasar al gobierno.
Imagínense si aquí se atrevieran a tomar una decisión. Ya tienen a los jubilados de Pemex, ya tienen a los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, ya tienen a los jubilados ferrocarrileros y el gobierno ya no sabe qué hacer con ellos. Y ahora nos quieren echar en esa bolsa cuando es la empresa la que se tiene que hacer responsable. Que quede claro, nosotros nos sentimos perfectamente arropados por la Unión Nacional de Trabajadores. Como lo ha dicho el ingeniero Agustín, vamos a estar respaldados por la Unión Nacional de Trabajadores, por el Frente Amplio Social Unitario, por la Nueva Central, por los maestros. Por eso nos sentimos seguros y confiados de que vamos a echar atrás esa medida y vamos a demostrar que estas reformas estructurales no funcionan y que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Gracias por su solidaridad, gracias por su apoyo y estén seguros que no les vamos a fallar en esta lucha. Gracias por venir. ¡Duro, duro, duro! Bueno, ya estamos de regreso. Escucharon ambas palabras del compañero Francisco Hernández Juárez, tanto en el mensaje que nos otorgó para los compañeros a nivel nacional acabando la marcha, que se transmitió en vivo, lo transmitimos en vivo en ese momento, y el tema del discurso, donde yo se los puedo decir así, compañeros, y creo que esa es mi percepción: sobre aviso no hay engaño. Había una frase que me encanta del muralista, del mejor muralista de México a mi gusto, el señor Orozco. No, estamos de acuerdo ahí. Es cuando le preguntan qué quiere decir con el hombre de fuego. No quise decir nada, lo que dije ahí está, véalo. En este caso, pues el video está en la página de strmnoticias.com o en el Facebook, en el Twitter también. Entonces, si usted quiere checarlo, escúchelo con atención, analícelo. La última frase, ¿Cuál fue? la que hace referencia a que si creen que no es en serio lo de la huelga. Es que salió, por ejemplo, tu otro de tus sobrinos mal hechos. Todos los articulistas de Televisa, que son tus primos hermanos y tíos y uno que otro viejo güey. Son mis juguetillos. Digo, uno ya me anda contestando y agarra mis preguntas. Ya con eso. Soria. Bueno, en fin. Este está agarrando. Pues bueno, cosa. esta noche nos hacen el favor de acompañarnos. Nos aceptaron ayer la invitación de ipso facto el compañero Gavino Jiménez, una trayectoria sindical importante, y el compañero Alejandro Alemán, periodista de carrera, de oficio y de trabajo. Nos vienen a presentar este espacio, ahorita te comento, que es democracia y libertad sindical.org.mx, un sitio especializado en noticias de la fuente obrera, de lo que ocurre en los sindicatos. En este momento, si usted gusta entrar, se encontrará pues en primera con el tema de UNT, el tema del 1 de mayo, un excelente artículo de el abogado alcalde, que por cierto mañana viene con mi compañera Erika Estrada en redacción, mañana va a estar aquí. Y bueno, el abogado alcalde, un gran artículo acerca del trabajo, lo leí el sábado, si mal no recuerdo, salió en La Jornada. Ay, no, ya no voy a hablar de La Jornada porque me bloquearon. ¿Te hablaste, güey? Ya dije. Se va a enojar el proceso. Lía proceso. Bueno, si usted quiere ver el manifiesto del 1 de mayo de la UNT y FASO, pues lea proceso. Esta parte está muy bueno, el tema de Genaro Villamil,
el artículo de Genaro Villamil acerca de las telecomunicaciones general. Pero a ver, platícanos, Gavino, ¿qué es este esfuerzo de comunicación que relanzas, que es Democracia y Libertad Sindical? .rg.mx. Pues el espacio de Democracia y Libertad Sindical en sus orígenes fue pensado como la parte de vocería de la campaña internacional contra los contratos colectivos de protección patronal. Esto lo iniciamos en el año 2010, ya van a ser casi 7 años. En ella participaron pues una serie de organizaciones nacionales e internacionales, académicos, que con el paso del tiempo y las penurias que se sufren en este tipo de organizaciones, en este tipo de esfuerzos colectivos, donde faltan los recursos, quedó un poquito a la baja, quedó dormida por algún tiempo. Sin embargo, no la dejamos del todo caer. Estaba apoyada, ha seguido apoyada por una página en Facebook que se llama Sin Protección, así también la pueden encontrar ustedes, y el Twitter, que también es Sin Protección, ahí los pueden estar revisando. Compartimos la información a través de estos medios, y bueno, con el ánimo de saber que el tema del trabajo, muy pocas veces valorado, muy denigrado, mal visto y mal hablado por muchas personas, muchos partidos políticos, yo diría todos los partidos políticos, hicieron a un lado el tema del trabajo. Y entonces, bueno, las organizaciones sindicales y otros esfuerzos nos dimos a la tarea de crear nuestros medios alternativos que hablaran precisamente de los temas que a nosotros nos interesan. Y en particular este era el tema de los contratos colectivos de protección patronal definidos, entre otros especialistas como Arturo Alcalde, como un cáncer. El 90% de los trabajadores sindicalizados en México pertenecen a sindicatos de protección patronal, divididos estos en la mitad burocráticos y la mitad de la iniciativa privada, según otro investigador, Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Jurídicas de la UNAM, así lo ha manifestado. Entonces, bueno, pues no basta ver cómo el día de ayer en la marcha estamos viendo la marcha de el sindicalismo independiente, había que acalar, porque antes estuvo la otra, donde llegaron hasta rumberas para amenizar, nada que festejar, tristísimo. Montero, ¿entonces qué haces con nosotros? Rumberas, aparte, llevaban prisa por terminar. Terminaron, ¿no?, los ferrocarrileros ahí con este tristísimo espectáculo, porque además todos deseándose un feliz día del trabajo. No hay que festejar, sino hay que conmemorar, y hay que recordar, y hay que volver a sacar a la luz, a la palestra, el escenario primero de nosotros, ¿no?, que lo que necesitamos los trabajadores es trabajo digno, como lo marcan los lineamientos internacionales de la OIT, pedir que se ratifiquen los convenios no ratificados como el convenio 98, ¿no?, que se respete como el 87 de la libertad sindical, que a las trabajadoras del hogar les den les ratifiquen el convenio de trabajo del hogar para que pueda derivar en condiciones de mejoría para sus condiciones de trabajo. Entonces, bueno, de estos temas nos ocupamos en el portal de Democracia y Libertad Sindical. Hay muchos, los mundos del trabajo nos deberían de llamar la atención en lo político, en lo social, en lo económico, pero particularmente hemos querido enfocarnos en esta parte de la contratación colectiva. En esta segunda etapa, relanzando el proyecto el día de ayer, 1 de mayo, como un día simbólico y muy interesante, que merecía conmemorar con luchas que hoy, sí, las viejas, los mártires de Chicago, de Río Blanco, de Cananea, pero también con las que hemos dado quienes estamos vivos, ya no muertos,
pero sí sacrificados en el combate frontal con las empresas, con las condiciones de trabajo. Hace un momento hablaban, hoy todavía, oye, me está hablando el delegado, ¿qué les decimos? ¿No? Bueno, pues de eso se trata, son luchas y hay que estarlas ventilando, y pensamos en un espacio que estuviera fuera de los sindicatos. Los sindicatos, muchos de los sindicatos, este sindicato de telefonistas tiene su espacio, pero pensamos que un espacio que esté fuera de los sindicatos, ligado al mundo de los sindicatos, pueda tener una pluralidad, que no se dedique solamente a un sindicato y que permita ventilar ese desafortunado abanico de casos de protección patronal y de casos de injusticia laboral que estamos viviendo. Mi estimado Alejandro Alemán, pues eres periodista de formación, comunicólogo. ¿Cómo abordar de manera seria, de manera analítica, pero al mismo tiempo que entretenga? Porque es quizá el problema de los medios alternativos. Son una alternativa a los medios tradicionales a los que estamos acostumbrados dentro de la red. ¿Cómo ingresar a este mundo de los medios alternativos desde el punto de vista de lo laboral, lo sindical y pues la lucha de los trabajadores, sobre todo en este país que está tan golpeado? Sí, claro, y creo que hay que recordar que el hecho de que las tecnologías nos permitan, por ejemplo, en este momento estar juntos y poder hablar de una manera muy libre, muy abierta y sin tanto recurso, estar comunicados a todo lo que es la red de Internet, pues nos abre posibilidades a todos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, los comunicadores, tenemos una gran responsabilidad por generar propuestas, y generar propuestas que a su vez no se queden solo en una situación meramente personal, de considerar que lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo puedo escribir en Facebook, lo que yo puedo escribir en la red, es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de democracia y de libertad sindical, de lo que estamos hablando es un concepto lo más amplio posible. Sabemos que y estamos convencidos de que es una necesidad de todo trabajador, de todo integrante de la sociedad que empieza a participar en el mundo económico, de tener estos referentes. La democracia como una manera de poder entender y resolver y hacer propuestas dentro del mundo social, y la libertad sindical como el permitir que los trabajadores tengan sus propios, establezcan sus propios rumbos y sus propias ligas, ¿no? Entonces, es una propuesta lo que estamos nosotros presentando, y es una propuesta que parte de la flexibilidad. Podemos en este momento plantear las secciones básicas del portal, pero eso no quiere decir que sean secciones que se van a quedar por siempre. Como se vaya dando la coyuntura, van a ir cambiando, ¿no? Claro. Estamos entrando en este momento con 5 grandes rubros. Uno de ellos es el sindicalismo, que hemos visto nosotros cómo ha recibido embates muy fuertes. Hace un momento estábamos hablando sobre cómo fue con Calderón y el movimiento de los trabajadores. Recordemos, y no se mencionó, el caso de los trabajadores de aviación de Mexicana, que siguen en el aeropuerto postados los compañeros. Y sí están desmovilizados, los electricistas, en fin, fueron golpes muy duros al movimiento sindical, y bueno, pues se deben de generar propuestas, debemos de recoger esas propuestas y debemos de construir y fortalecer el movimiento sindical. Por eso es que tenemos una sección enfocada a todo este tema de lo que es el sindicalismo, y a donde queremos ir y a donde queremos conectar es con los sindicatos, ¿no? Hay una sección de trabajo digno, que este es un concepto que hay que retomarlo como tal. O sea, no es el trabajo digno desde el punto de vista de valor, así moral, sino es el trabajo digno como entendiendo que el trabajador es un elemento de la economía y que por lo tanto necesita ser reconocido como tal, ¿no? Entonces aquí se dan toda una serie de notas de búsqueda de información para ir complementando este apartado. Desde luego lo que es el tema de contratación colectiva es amplísimo, todo este asunto de lo que está pasando con las grandes empresas que se fraccionan, pero también es un asunto que tiene que ver con las empresas que son más chicas y que necesitan y
tienen el derecho de acceder a formas de organización, a formas de establecer sus negociaciones patronales, ¿no? Desde luego hay una área que no podemos dejar de lado, que es el área de análisis de documentos, porque sabemos que tanto desde la academia como desde la opinión hay puntos que van nutriendo lo que es el elemento del trabajo y están incorporados dentro del portal. Nosotros lo que estamos presentando es una propuesta abierta, necesitamos la participación para poder ir nutriendo estas áreas y de tal manera que el portal no sea una propuesta que venga únicamente de un lado hacia los demás, sino que sea de todos a todos, ¿no? Y desde luego, pues lo que es lo que le dio origen a esta iniciativa, que es el asunto de la protección patronal, ¿no? Entonces es así como podríamos resumir a grandes rasgos lo que son las secciones y en qué consiste esta iniciativa. En este aspecto, Gabino, con tu experiencia, por ejemplo, aquí estaba viendo, hay unos documentos de la Friedrich Ebert, de esta fundación que apoya bastante en el tema académico a los sindicalistas. Importa mucho la formación en cuanto a estructura, cuadros a través del sindicalismo. Muchas veces se dejaba de lado este tema. Sin embargo, para encontrar adecuadamente, reconocer contratos colectivos de protección patronal o temas como en el que, por ejemplo, estamos enfrentando en este momento los telefonistas, o más allá de ello, los trabajadores a nivel nacional, ¿qué valdría la pena destacar en este tema? ¿Qué representa pues este esfuerzo de comunicación que estás llevando a cabo? Bueno, pues como dice Alejandro, es una propuesta, es una apuesta a tener un mensaje y contenidos muy dirigidos. No es una botella tirada al mar con un mensaje a ver quién lo encuentra y cuándo lo encuentra. Tienen destinatarios y tiempos muy precisos. En el caso de los materiales, lo que estamos reuniendo son materiales muy particulares, muy precisos del tema de la contratación colectiva de protección patronal. En particular, ahí los tenemos reunidos. Hay otra parte que recogemos del pasado, de la primera época de este portal, donde hay 36 boletines con temas muy particulares en cada uno de ellos, que se pueden consultar todos en materiales descargables, en PDF, además de estos materiales que mencionan, como los de la Fundación Ebert, que ha sido ciertamente un promotor del diálogo en el caso de los sindicatos, donde nos han acercado con investigaciones, con algunos talleres, que también esa es otra parte de la que queremos nosotros dar un plus del trabajo. Sí, infórmense, pero sí también podemos dar servicios. ¿Sí? Esta es una parte importante. La apuesta es grande, quiere ser completa, es muy ambiciosa, no podemos pensarlo de otro modo, porque si no nos vamos a quedar cortos en lo que queremos, ¿no? Es como una invitación muy abierta, muy plural, para que estemos quienes trabajamos, las y los trabajadores en este proyecto, participando, los sindicatos, los dirigentes, los trabajadores, las trabajadoras, todo mundo. El caso es que ahí están los materiales, consúltenlos, la invitación es a consultarlos, la invitación es a colaborar. Los sindicatos pueden, a través de un registro que pueden hacer en línea, ir poniendo sus materiales sin necesidad de que los busquemos. Ellos pueden suscribirse y registrarse para que puedan estar poniendo sus colaboraciones. Eso sería lo más deseable, lo ideal, lo plural, que nos llevaría a tener voces, porque si son los mundos del trabajo, también son las voces que tenemos que escuchar de todos lados, no irnos con una sola idea de lo que puede ser un contrato de protección, sino lo veamos desde todos quienes en los mundos del trabajo participan, incluyendo desde luego, ¿por qué no?, a los propios patrones que están del otro lado, cómo la están pensando, porque ellos tienen unas argumentaciones que
sorprende saber que el argumento es que sí, lo firmamos porque hay unos sindicatos que nos extorsionan. Pero dañas al trabajador, sí, pero es que si no me dañan a mí. Y de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en su casa. Ese es el argumento patronal. Entonces hay que combatirlo y hay que revertir esta situación y hay que educar también a los patrones, hay que educarlos y decirles que los asuntos de los trabajadores, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, la democracia y la libertad sindical empiezan desde casa. Perdón. Bueno, mi estimado Alejandro, a ver, entonces entendemos alguna situación. La teoría de la comunicación, no nos vamos a hacer gobelianos. ¿Sí? No. El asunto es... Diría Calderón, andamos chupando tranquilos. La teoría de la comunicación no se puede aplicar de la misma manera que en un medio tradicional a un medio digital, mucho menos a uno que tiene el contenido que estamos platicando, que es sindicalismo, contratación colectiva, análisis y documentos, contratos colectivos de protección patronal, que por cierto son un cáncer terrible. Pero en este caso, vaya, ¿cómo ejercer un modelo de comunicación adecuado teniendo en cuenta pues que la variabilidad académica de comprensión y de lectura, desgraciadamente, varía muchísimo de un nivel a otro dentro de los mismos sindicatos, dentro de las mismas organizaciones sociales, y redunda en el aspecto de que es más complejo hacer que los compañeros vengan a leer, o en su defecto hay unos compañeros que sí leen bastante y les encanta documentarse. Sin embargo, para crear un modelo, una simbiosis atractiva de comunicación para esta amplia esfera de trabajadores en México, de sindicalistas, de académicos, de periodistas, ¿qué modelo sería el más adecuado para usarlo dentro de este portal, que es el que están ustedes relanzando, el que están reestrenando a partir de ayer? A partir de ayer. Del 1 de mayo, entonces anota la fecha para anotar. Mira el día de tu cumpleaños. ¿Qué modelo es el que te pareció más adecuado y que puede resultar más atractivo pues a la gente, a los compañeras, a los compañeros que quieran consultar la información que aquí se está ofreciendo? Bueno, yo creo que de entrada lo fundamental es entender que estamos hoy en día con la Internet en un modelo que es bidireccional o multidireccional, es decir, ya no estamos en el esquema del medio tradicional donde se juntan los periodistas, se junta la redacción, hace un trabajo de análisis y presenta una propuesta y la deja ahí, es decir, había secciones de retroalimentación, pero eran muy pequeñas, que era a través de las cartas del lector, a través de algunas demandas o llamadas a la redacción. Internet la posibilidad que nos da es precisamente de establecer esa comunicación. Entonces, la apuesta que estamos planteando nosotros es presentamos un primer esfuerzo, presentamos una primera aproximación con materiales, con trabajo, con secciones dentro de una plataforma, y lo que estamos esperando es retroalimentarnos. Es por eso que estamos saliendo a hacer contacto con los sindicatos, a estar al aire, a expandir la voz para tener respuesta y a partir de ahí ir generando e ir estructurando el mismo contenido, ¿no? O sea, las cosas que van a verse más adelante del portal. Por eso decía en un primer momento que estas secciones, este material que está ahorita en el portal, pues es simplemente una primera aproximación. ¿Representa trabajo? Claro que representa trabajo. Están ahí concentrados 7 años de la campaña, pero lo que queremos es presentarlo, recibir respuesta de sindicalistas, de trabajadores, de estudiantes, de académicos, y volver a meter esa información, ese flujo informativo, volverlo a meter al portal e ir generando una información que vaya siendo dinámica. Esa es la idea. Y bueno, creo que esa es la manera en la que podemos y debemos de partir ahora que los medios de comunicación no son en una sola dirección, ¿no? Hay un camino. Manejaron una cifra que creo es importante volver a señalar,
que el 90% de los trabajadores están bajo un contrato de protección patronal. Sí, así es. Definitivamente con esta cifra el proyecto se vuelve doblemente ambicioso, porque seguramente la retroalimentación la van a tener de sindicatos independientes, de democráticos que no tienen el temor de dialogar o de discutir, de conocer, de aprender, pero ese 90% que está cautivo, ¿cómo lograr llegar a ese 90%? ¿La página va a ser solo informativa o también se plantea en algún futuro cercano inclusive hasta dar asesorías para pues salir de ese cautiverio del que lo tienen como sindicato blanco? Sí, bueno, la idea es crecer en todos los sentidos, y en todos los sentidos me refiero en todas las direcciones. La comunicación no solamente unidireccional, sino multidireccional, que nos lleve a espacios no solamente de la Ciudad de México, en algunos estados que puedan estar, que se están dando, la maquila electrónica en Jalisco, el sector automotriz en la zona del Bajío, que está explotando de manera terrible, con tanta creación de empleos, pero sin embargo empleos mal pagados para la industria comparada con la industria en Estados Unidos o en Europa. Entonces ahí se están dando contratos de protección, que es el sector ahorita el que está dejando mucha recurso, mucha ganancia y creación de mucho empleo, pero mal pagado de todos modos y controlados en su mayoría por sindicatos de protección patronal. Sí hay sindicatos independientes y son valiosos todos ellos, pero bueno, sí también queremos llegar a esa parte, sí también. El dato del 90% está dado por especialistas. Hay quienes dudan y bueno, le bajan al 80%, pero es escandaloso hablar sería escandaloso hablar hasta del 1% de un sindicato de protección patronal, porque es violación a los derechos de las y los trabajadores. Cuando no te dejan decidir por la organización, por el sindicato, ya es una violación a tu derecho. Cuando el patrón, antes de abrir la planta, ya contrató un sindicato para que controle a los trabajadores y por una cantidad anual va a estar o mensual va a estar controlando a los trabajadores, ahí ya hay algo que se llama violación a los derechos de los trabajadores. Entonces sí, la información, pero también los trabajadores, las organizaciones se pueden registrar para que manden sus colaboraciones, nosotros las estaremos publicando. De eso se trata esta comunicación, no solamente de ida y decirles que nosotros tenemos la verdad, sino será la voz de especialistas, pero también la voz de los trabajadores, de las trabajadoras. Montera. Porque, bueno, ahí nosotros como el consorcio del Grupo Carso, hay 1,000 empresas, de las cuales la única que tiene contrato es la del sindicato de nosotros, ¿no? Los telefonistas, el sindicato de telefonistas. Entonces sí es importante que se proyecte bien válgase la redundancia, el proyecto, para que llegue la información más veraz, que haya más interacción entre los compañeros y una forma también más dinámica que podría verse, que tú creas, tocayo, para interactuar con los mismos compañeros, por lo que comentaba el compañero Jesús Arreguín, sin que se vean afectados sus derechos, una manera en la que ellos puedan participar. ¿Lo han tomado en cuenta? Bueno, sí, gracias Alejandro. Mira, hay que mencionar que todas las notas tienen un área para comentarios, es decir, que eso es lo que nos va a permitir poder ir midiendo, ir viendo qué cosas, cuál es la respuesta, ¿no? Además tenemos herramientas configuradas para hacer llegar boletines electrónicos vía correo, y tenemos una red de 4 redes, y todo esto forma un sistema. Estamos hablando de una comunidad digital donde tenemos un sitio web que está conectado a una página de Facebook, a un Twitter, a un canal de YouTube y desde luego una página de Google Plus, que son las plataformas. Hay nuestra área de difusión de
de archivos PDF, que es ISU, entonces, pero todo está conectado. ¿Cuál es la idea? De estar trabajando sobre todas estas plataformas para poder llegar a los distintos niveles y de las distintas formas, ¿no? También hicimos un esfuerzo muy grande porque el portal se ha visto y sea responsivo, es decir, que se pueda ver en teléfonos celulares. Y bueno, todo esto lo vamos a medir, vamos a ver qué tanto de este esfuerzo está funcionando. Y por último, sí quisiera aprovechar para mencionar que una área que nos permite como medio de comunicación, como nos estamos asumiendo, es el dar información sobre lo que está haciendo todo el sector gobierno y el poder legislativo en la parte de los trabajadores, porque de esta manera vamos a poder presentar un esquema, un dibujo, una presentación de lo que es el mundo laboral desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, igual que quizás temas como hablar del Infonavit, que es una financiera de trabajadores, que es la más grande de Latinoamérica, hablar de lo que se está haciendo en el Congreso con las comisiones de seguridad social, en fin, creo que hay muchos temas de dónde hablar, de dónde partir, y precisamente nuestra experiencia como comunicadores, lo que estamos poniendo es esto dentro de los trabajadores, buscando que sea un detonante, ¿no? Pues yo sí los felicito y les deseo la mejor de las suertes. Ahorita que mencionaste lo de las comisiones de seguridad social, la semana pasada estuvo la Semana de la Seguridad Social en el Senado. Y por cierto, el senador Mayans hizo un comentario muy molestos de que dónde estaban los trabajadores, pues trabajando, porque no los dejan salir. Y los únicos que llegaron ahí fueron los de la CRO, que por cierto, este señor Isaías González alardó de que era un sindicato auténtico y que fueran los sindicatos blancos y que fueran los contratos de protección patronal, pero sí es una forma de poder llegar la información, más bien de llevar la información a los trabajadores cuando ellos no pueden ir a esos lugares como el Senado de la República, donde se discuten temas, creo yo, de gran trascendencia como es la seguridad social. Sí, de hecho, de eso se trata y como lo mencionaba Alejandro, el presentar las diferentes facetas de un mismo fenómeno. Ya lo mencionabas, si este señor Isaías González habló en contra de los contratos de protección, pero si en esa central se practica el contratismo de protección patronal, hay un doble discurso, pero tenemos que saberlo, ¿no? Esa es una parte. Y el gran reto, además, el gran reto que tenemos como un medio de comunicación es acercarnos a las y los trabajadores jóvenes, aquellos que por desafortunadas condiciones de México no conocen la estabilidad laboral, no conocen las prestaciones, viven en la precariedad, trabajan en la precariedad, y cuando nosotros, las organizaciones, les hablamos de conquistas, se les hacen como tiempos idos, ellos nunca lo han vivido, y entonces ese es el gran reto que tenemos también, cómo nos comunicamos con ellos. Bueno, yo me auno a la felicitación, en principio porque ustedes están recuperando un acervo de lo que han sido las campañas en contra de los contratos de protección patronal. Allá hay un cúmulo de experiencias que no era aconsejable dejar que se perdieran, y además que yo creo que va a haber más campañas en ese tenor, impulsadas por centrales sindicales internacionales, sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Pero mi pregunta va respecto a un concepto que creo que te escuché, que es llamativo a la hora que uno piensa en contratos colectivos de protección patronal. Como que son varios ámbitos, ¿no? Yo ubico, por ejemplo, en las grandes empresas, pues ahí la verdad, me perdonen, por ejemplo, el señor Slim, que salvo el nuestro, está infestado de contratos colectivos de protección patronal, y ahí más que una cuestión de chantaje de las centrales sindicales oficialistas, lo que tenemos es una complacencia directa con la patronal, pero ese es un ámbito. En el otro extremo, cuando alguien hace autoconstrucción, que algunos hemos hecho autoconstrucción, contratas tus trabajadores y toda la cosa,
y enseguida te cae el sindicato de la CTM o de la CROC para que o pones su cartelito y después de pagarles una mochadita Le compras o le compras casi que le compras la placa para que la pongan y ya nadie se meta y ya te dejan trabajar, si no es otra historia. Luego tenemos las pequeñas empresas donde es muy común la extorsión para convencer al empleador de que o le entra o de repente les arman la huelga ficticia. Con 20 gatos pueden registrar su sindicato y con eso la arman de jamón. Y hay otros ámbitos intermedios. Tú acabas de decir, es importante acercarse a los trabajadores jóvenes porque contratos de protección y sindicalismo rigurosamente charro mediante, hay una suerte de desconexión y además una suerte de tufo antisindical que deliberadamente han generado los propios gobiernos y los medios masivos de comunicación, porque cuando te dicen hay que pensar en un sindicato, la primera imagen que tienes construida es de la profesora Elvester Gordillo, es el de Romero de Champs, y cuando tú tratas de organizar sectores de trabajadores no organizados o empujarlos a lidiar contra el sindicato de protección, la primera resistencia es la suposición de que todos son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de este concepto? Que parece ubicarnos en que hay varios mundos en el medio laboral mexicano, ¿no? Como varios segmentos que dan cuenta de cómo el fenómeno del contratismo de protección tiene como muchos tentáculos que finalmente lo que logran es evitar que los trabajadores se organicen. Y a mí lo que más me apremia, pues ayer todos estábamos exigiendo un cambio de rumbo en este país. Ese cambio de rumbo parte de reactivar mercado interno. Mercado interno parte de dignificar salarios y condiciones laborales, pero esto es imposible si no hay contratos colectivos de a de veras y organizaciones verdaderamente representativas de los trabajadores, ¿no? Por ahí es el primer obstáculo que tenemos y no es de pequeño calibre. ¿Qué nos comentas sobre esto? Bueno, mira, la imagen es cierta, la que tenemos del sindicalismo, la que la población en general tiene es esa mala imagen. Pero también quienes lo practican de otra manera no han logrado traspasar esa barrera, enfrentarse con esa condición de información para superarlos, ¿no? Porque sí se están haciendo ejercicios sindicales muy valiosos, solidarios con algunas otras, un gran sindicato que cobija a otras iniciativas sindicales para lograr cuajar en su sindicato, ¿no? Y sindicatos auténticos, democráticos, independientes. Ese es el primer gran problema que tenemos, ¿no? La imagen, cómo traspasamos, cómo barremos. Tenemos que tener sus medios alternativos y creo que esta apuesta es uno de ellos, ¿no? Brincar y decirles a la población no solo existen los sindicatos charros, los corporativos, los oficialistas, hay otro tipo de sindicalismo y además la gente tiene que entender algo muy importante. El sindicato, la figura sindical, es lo mejor o lo más acabado, inexacta, con sus muchas carencias, pero lo mejor que tiene el trabajador reconocido por la ley para la defensa colectiva de sus intereses y de sus derechos. No hay otra figura que supere al sindicato. Entonces hay que recuperarla. El profesor Bouzas decía, hay que devolverle a los trabajadores los sindicatos, que estén en manos de los trabajadores. Entonces, primerito es que hay que saberles y hay que hacerles ver que solamente, es más, el mundo en general no se mueve sin acciones colectivas. Y para el mundo de los trabajadores, la acción colectiva se llama sindicato. Esa es una gran barrera que hay que vencer. Es cierto que aparecen estos ejemplos de pequeños empresarios que ahí van, ¿no? Pequeños negocios, microunidades pequeñas que apenas ahí van saliendo con algunos trabajadores, pero también ellos pueden pagar mejores salarios, creo yo, tratarlos de mejor condición y también creo que pueden imponerse condiciones como en otros países para darlos de alta en la seguridad social. Mira, el caso de las trabajadoras del hogar en otros países donde se compran vouchers, ¿no?
¿Cuántas horas va a trabajar la señora en casa? Ah, bueno, 5 horas, compra un voucher de impuesto de 5 horas y lo llenan a su nombre, lo pagaron, y ella con esos van a Hacienda, van al Seguro Social y van registrando sus horas de trabajo. Esto también se puede replicar, este mismo modelo, pero para todos los trabajadores, aquellos que trabajan en condiciones precarias, que es más de la mitad de la población económicamente activa. Entonces creo que ahí la apuesta es impulsar, hacer visible esto que nos está dando, para que el gobierno tenga también voluntad, las autoridades, los legisladores tengan voluntad de aceptar estos modelos que pueden mejorar. Sí es cierto que el poder adquisitivo, hay estudios que demuestran que si pagan mejor, se puede reproducir mejor la economía, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, pero es una gran apuesta y un gran reto que tenemos desde estos ámbitos de democracia y libertad sindical, impulsar y hacer visible estos aspectos que tú mencionas. Y por lo que percibo de estos espacios de comunicación, crear redes para ir contrarrestando eso, imagino, creando, socializando información, creo que es parte de la apuesta de ustedes, y creo que medios como este tenemos que ir tejiendo alianzas para ir filtrando el contraveneno, ¿no? Claro, precisamente en la parte de registro de la página, quien esté interesado se puede registrar para mandar sus colaboraciones. Ahí es donde yo hablaba. Manden sus colaboraciones, se van a publicar. No hay censura mayor que la revisión y la sintaxis, ¿no? Eso es lo único. Eso es lo único que estaríamos atendiendo, pero quiero yo que si no es la mejor redacción, si no es la mejor idea plasmada, tiene el gran valor de que será la voz de los trabajadores. Y no hay más cosa más valiosa en un movimiento organizado que la voz de los actores propios. Y desde luego las redes sociales, que son un acercamiento más tú a tú, ¿no? Entonces, las redes sociales todas se llaman Sin Protección, tanto en Twitter como en Facebook, como así lo encuentran en YouTube, y la idea es que intercambiemos también por ahí información y otros puntos de vista, ¿no? Que el compañero Letargo dice: el mundo se mueve con acciones colectivas, muy bien aprendido. Felicidades, el programa está bastante interesante, un gusto verlos y felicidades a los panelistas. Muchas gracias. Entonces ya podemos ingresar a, no me quiero equivocar, democracia y libertad sindical.org.mx. Yo la verdad ya bajé el de análisis político de la Frederick Eber, lo estaba revisando. Hay artículos bastante interesantes, como el del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el de Telefonistas de Baja California y Sonora firman convenio. Hacienda propone segunda ola de reforma sobre pensiones. El 1 de mayo de Ciudadanos y demás artículos aquí en Democracia y Libertad Sindical. Un proyecto impulsado por nuestros compañeros Alejandro Alemán y nuestro amigo Gabino Jiménez, a quienes les agradezco mucho la visita la noche de hoy. Y antes de despedirnos, déjenme por favor darle los mayores titulares de México y América Latina. Remesas de migrantes de Estados Unidos a México se incrementaron en 15% en marzo, es decir, 2.520 millones de dólares. Pemex explotará sin socio campos con 500 millones de barriles en crudo en México. México plantea a Estados Unidos retomar elementos del TPP para renegociar el Telecán. Además, Asamblea Constituyente de Venezuela, un cambio profundo, dice Nicolás Maduro. Brasil califica de golpe de Estado la propuesta del presidente Maduro. Estados Unidos está preocupado por los planes de Venezuela para volver a cambiar la Constitución. El gobierno chileno dice que anuncio de Maduro agravó la situación de inestabilidad venezolana. La canciller argentina acusa a Maduro de echar leña al fuego. Canciller venezolana Daisy Rodríguez dice que CELAC apoya la reanudación. Apoyaba la reanudación, no sabemos de qué. Sí, ya se me trabó. Apoya la reanudación del diálogo en su país. Esto y más lo pueden leer ustedes en radionewred.com, además de escuchar los audios de 500 millones, ¿qué pasa?, de Radio Sputnik Novosti. Tenemos
para que usted no se vaya. Resulta que en el tema telecomunicaciones avanza ley Televisa Doring en la Cámara de Diputados, un video de Aristegui Noticias, además de la semana pasada, pero es lo que se tiene hasta el momento. Promueve Televisa amparo contra resolución del IFT, esto referente a su poder sustancial en el mercado de televisión de paga, con los temas de Sky, Easy y otras cableras. En el tema telecomunicaciones internacional, autoridades chinas adoptan nuevas reglas para controlar la información en Internet. Moscú indignado por el... asesor de Doring. Imagínate. Sí, yo creo que ese güey es chino, ¿no? Igual de chapa. Está en chino entenderlos, pero es parte de la doble moral de Acción Nacional. A Televisa déjalos que hagan lo que quieran, no los vayas a declarar empresa con poder sustancial en el mercado, mucho menos agente económico preponderante, pero controla el Internet, porque no sea que estos muchachos le den a conocer demasiadas cosas que no debe saber la gente. Bueno, en México, nuevo video exhibe a Eva Cadena de Morena, ahora recibiendo $1 millón de pesos, ya es conocida como Lady Bolsitas. Bueno, si quiere ya subió la tarifa, porque Sí. me pareció poquitera en el primer... No, ya se había chingado, perdón, ya se había llevado 5 millones. Algo debe hacer don Andrés, porque le sale cada colaborador afecto a las bolsitas de pan Bimbo y otras cosas. Ligas. Pese a mesa de diálogo, sección 22 realiza paro y bloqueos en todo Oaxaca. Y AMLO envía a Peña carpeta azul con denuncias de propiedades de Yunes Linares. Señores, con todo respeto lo digo, sabíamos que Yunes era un ratero, y pues para muestra el ISSSTE, que fue desfalcado por Yunes. Su hijo es presidente municipal de Poza Rica. Y su madre política, el Bester Gordillo. Que no, y ya se le olvidó, fíjate. ¿Tiene? Pues está en la cárcel. Yo creo que está. Bueno, compañeras y compañeros, yo les agradezco mucho el favor de su atención esta noche. Jorge Diego Casillas, que hay con lo que dice América Móvil, que ya mandó al IFT la división. Te recomiendo, mi compañero Jorge Diego Casillas, lea el artículo en el área de telecomunicaciones, ahí lo tenemos, cumplen con el regulador, pero piden no llegar a la separación, dice América Móvil. Digo, por si usted gusta leer la nota, que está bien explicada. Walker JW, muy buena mesa, me gustó mucho verlos, escucharlos, saludos desde la sección 44 de Guanajuato, ¿lo conoce, Rey? Esmeralda Villamares, gracias compañeros, saludos de la sección 79, Jorge Diego Casillas, y que mañana no dejemos de entrar a las filiales, algo que debimos hacer hace mucho. Bueno, vuelvo a insistir, ya está tomada la decisión, ya se les pasó la información. Yo tengo una duda, a pesar... bueno, espérame, de 200 secciones, ¿cuántas están interesadas en la información de CTRM Noticias? Coordinadores evitan a los compas donde hay internet para estar debidamente informados. Gracias, Alberto, te lo agradezco. Robert Magaña, nos vemos el lunes, dice. Bueno, no, nos vemos mañana. Sí, redacción. Mañana, y tiene relación con una nota que acabas de recomendar, por esta acción de América Móvil de dar a conocer innecesariamente su proyecto de separación funcional al IFT, no obstante el parrafito multicitado donde dicen que preferirían otra cosa pero se ajustan, pues el 1 de mayo nadie trabajó tiempo extra, ni siquiera las guardias de costumbre, y a partir del día de mañana se toman estas determinaciones que pues vienen siendo los preparativos para la reanudación, previos a la reanudación de nuestra Asamblea General Nacional, y que pues creo que dan un indicador de que si quieren medir fuercitas o actuar de facto, me refiero a los directivos de América Móvil. Por eso tú preguntabas hace rato si había un problema familiar en ciernes por lo que está pasando con el señor Slim y sus vástagos y parientes. Pues al final de cuentas nosotros vamos a tener que dar una pequeña muestra de músculo el día de mañana, y si los señores se infartan, pues que consulten a su cardiólogo, no nos dejaron de otra. Me remito al último que dijo Francisco Hernández Juárez el día de ayer: si piensan que es de mentiritas, te van a llevar una sorpresa, hablando de una posible huelga. Todo por culpa de Tejado. Bueno, vámonos.
descansen. Y, por cierto, antes de retirarnos, perdón, les voy a recomendar, les prometí que les iba a recomendar lecturas. A ver, dime, Montero, ¿qué pasó? No, rápidamente, porque yo creo que sí es importante, como lo comentaba ahorita el compañero Alejandro y Gavino, en el sentido de que un trabajo digno, y un trabajo digno en el cual pues nosotros estamos haciendo o ejerciendo nuestro derecho, ¿no? De manifestarnos en contra de esta situación impuesta por el IFETEL. Es importante la unidad que vemos reflejada por parte de todos los compañeros. Fue destacada esta marcha, meeting del 1 de mayo, por todas las organizaciones que se presentaron, sociales, civiles, sindicatos, padres de familia de los 43, etcétera, y nosotros como telefonistas, ¿no? Destacando en contra de las leyes impuestas por la Ley de Telecomunicaciones, avaladas por el IFETEL, pues el salir a las calles, manifestarnos en rojo y negro. Es una señal de que nosotros realmente vamos a defender nuestra fuente de empleo, que nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos laborales y pues al final de cuentas no es amenaza, pero simplemente no vamos a dejar que pasen por nuestros derechos laborales. Y si queremos la viabilidad de nuestra empresa, pues claro, porque al final de cuentas es nuestra fuente de trabajo, ¿no? Gracias, compañero Montero. Pues bueno, les agradecemos mucho a todos. Déjenme recomendarles este libro, que es de Eric Brian Jolson y Andrew McAfee, de... A ver, dime algo en inglés, güey. Cursos de lectura para cualquiera de los aquí presentes. La segunda era de las máquinas es un libro bastante interesante. ¿Pero cómo se llama el señor? Eric. ¿Te lo puedes decir en francés? Bueno. Eric y Andrés son no, pues no leen en defensa propia ya, mi Jibanel. ¿Quieres aprovechar? Eric Brysford es profesor de administración en la escuela de Sloan de negocios del MIT, y el señor McAfee es un importante científico investigador. Como el antivirus. Pues es que es de la familia. Del Centro para los Negocios Digitales de la escuela Sloan de negocios del MIT. Un importante trabajo, la segunda era de las máquinas, trabajo, progreso y prosperidad en una época de brillantes tecnologías. Apenas le estoy dando un entre, me parece bastante bueno. Y también porque va a ser fin de semana largo, de una vez váyanse ¿vas a recomendar uno? Juntando libritos. De hecho, fíjate que sí pensé, dije, sí, las cosas ¿quién le gustaría leer a Montero? Les recomiendo Mujercitas, un clásico del... No, no es cierto. No, algún libro de moda, ¿no? No, les voy a recomendar. El rosa es el de enfrente. Les voy a recomendar un libro del periodista de origen, del periodista mexicano que se llama Jorge Ramos. Se llama Sin Miedo. Es el libro más reciente que sacó Juan Sin Miedo. Jorge Ramos. Te puede quedar bien porque hay que ser valiente para usar ese colorcito. Sí, mano. Es un libro de... Quédate callado, no te conviene. Que no me conviene que... No, le digo a Rey. Es un libro de periodismo muy bueno, donde narra todas las... no puedo verla. Es de Editorial Grijalvo, escrito por Jorge Ramos. Narra todas las entrevistas, desde la que hizo a Hugo Chávez, la que hizo a Fidel Castro. Recordemos también que en el tema de Jorge Ramos, pues él es más de derecha liberal, derecha ilustrada, como diría Jibanel, pero como periodista es muy bueno y vale mucho la pena leer esas anécdotas como actividad recreativa. Pero en fin, cuídense, descansen y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. El día de mañana ya les compartiremos columna y pues estén atentos el día de mañana, lo que digan los coordinadores, lo que digan sus delegados. Mañana andaremos allá por Cancún, en la zona 8. Viajamos en un ratito. Es hora Cuídense, de allá nos vemos, Texcoco. A la empresa, así que allá nos vemos, un pango. Todos hay que unificarnos. Aunque sea nos vemos el lunes. STRM Noticias presenta El Cuarto Medio.